Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la reforma constitucional del año 1994, más conocida como el Pacto de Olivos. El 22 de agosto de 1994 fue sancionada la reforma más amplia hasta el momento que sufrió nuestra Constitución Nacional. En ese mismo año, en 1994, gobernaba la Argentina Carlos Saúl Menem, quien lo venía haciendo desde el 8 de julio de 1989. El texto constitucional vigente en ese entonces preveía un periodo presidencial de 6 años sin reelección inmediata. Por ende, su periodo presidencial terminaba indefectiblemente el 8 de julio de 1995. Por esta cuestión, en 1993 se empezó a elaborar la idea de reformar la Constitución con el único objetivo de eliminar la cláusula que impedía la reelección inmediata del presidente y del vice. Había un problema, el gobierno carecía de la mayoría que se necesitaba en las cámaras para declarar la ley de necesidad de reforma constitucional. Por esta cuestión, el presidente Menem impulsó una consulta popular para ver si la gente apoyaba el proyecto de reforma de ley. Cabe destacar que en ese entonces el presidente Menem contaba con un amplio apoyo popular. Teniendo en cuenta la popularidad del presidente, la principal fuerza de la oposición, que era la UCR, a través de su líder Raúl Alfonsín, intentó evitar la convocatoria de consulta popular, ofreciéndole un pacto al presidente Menem, mediante el que se contemplaban los intereses tanto del oficialismo y de la oposición. La reunión se llevó a cabo en la quinta presidencial de Olivos, donde se empezó a gestar el pacto conocido históricamente como el Pacto de Olivos. En él trabajaron los equipos técnicos del peronismo y del radicalismo sobre los lineamientos previamente acordados por las partes. Luego, se instruyó a los legisladores de cada partido para que declararan la necesidad de reforma de los puntos ya acordados. Posteriormente se convocó a elecciones para que los ciudadanos elijan a los convencionales constituyentes que votarían a libro cerrado las reformas ya acordadas. En fin, la reforma ya estaba elaborada de antemano y ni los legisladores ni los constituyentes elegidos manifestaron su voluntad sincera, sino que siguieron directivas precisas de cómo actuar. La ley declarativa de reforma fue la 24.309 y en dicha ley contenía dos pilares bien diferenciados. Uno era el núcleo de coincidencias básicas, que constaba con 13 ítems, encabezado por la eliminación de la cláusula que impedía la reelección inmediata del presidente y el vice, reemplazándola por una que permitía una sola reelección continuada. Estos 13 ítems debían ser votados a libro cerrado, por sí o por no, por los constituyentes. Después estaban los temas de libre tratamiento, que eran temas que los constituyentes podían pactar o podían debatir fuera del núcleo de coincidencias básicas. Las cuestiones más relevantes que quedaron plasmadas en nuestra Constitución Nacional, por citar algunas, fueron la reelección inmediata por una sola vez del presidente y vice, la reducción del mandato presidencial a 4 años, se eliminó el requisito que exigía pertenencia a la religión católica, apostólica y romana para ser presidente, se creó la figura del jefe de gabinete de ministros, se regularon los decretos de necesidad y urgencia, se autorizó al Congreso a delegar sus facultades al presidente a través de los conocidos decretos delegados, se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. También tuvieron reconocimiento constitucional los tratados de derechos humanos, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. Se crearon nuevos derechos subjetivos, como el del medio ambiente, el derecho del consumidor y del usuario, y se regularizaron constitucionalmente el habeas corpus, la acción de amparo y el habeas data. Bueno, esto fue un poquito, en resumidas cuentas, lo que fue la reforma constitucional de 1994 y espero que les haya sido de utilidad.